para aplicar, son triángulos oblicuángulos. O el teorema del seno o el teorema del coseno. Puede presentarse de esta manera donde se le da la información con estos datos nada más. Ustedes tienen siempre tienen que ubicar los datos en la figura. ¿Por qué? Porque es de la única manera en que yo me puedo dar cuenta qué método, o sea, qué teorema puedo aplicar. Y si me equivoco, no hay problema, se borra y se plantea el otro. O es el teorema del seno o es el teorema del coseno, no hay otro. ¿Qué tengo como información? Si esto es el vértice A, su lado opuesto es A mayúscula. Si este es el vértice B, su lado opuesto es B mayúscula. Si este es C, su lado opuesto es C mayúscula. Y la información que tengo es que esto mide 30 centímetros, el lado C mide 20 centímetros y el ángulo C, que es este, mide 40 grados. Vamos a suponer que yo, como me pide calcular un ángulo, vamos a plantear el teorema del seno. ¿Qué dice el teorema del seno? Que el lado A dividido el seno del ángulo A va a ser igual al lado B dividido el seno del ángulo B, como el lado C dividido el seno del ángulo C. Muchachos, acá escribo el planteo, o sea, la fórmula. Yo, para poder aplicar el teorema del seno, una de estas razones tiene que estar completa. Sí o sí, para poder aplicar el teorema del seno. Entonces, ¿el lado A lo tengo? No. Esto es una incógnita. ¿El ángulo A lo tengo? No. Es una incógnita. ¿El lado B lo tengo? Sí, vale 30. ¿El ángulo B lo tengo? No. Es justamente lo que me están pidiendo que busque. ¿El lado C lo tengo? Sí. Y el ángulo C también lo tengo. ¿Ven? Esta razón está completa. Entonces yo sí o sí tengo que trabajar con esta razón. Y con la otra razón, ¿dónde está mi incógnita? ¿Dónde está mi incógnita? Acá. Entonces, B es al seno del ángulo B, como C es al seno del ángulo C. ¿Vieron que yo les dije que era una triple igualdad? Bien. Siempre se trabaja tomando de a dos. En este caso, sí o sí debo trabajar con esta razón porque es la que está completa, y sí o sí debo trabajar con esta porque acá está lo que me están pidiendo en el enunciado. Calcular la medida de este ángulo. ¿Cuánto mide el lado B? 30. El seno del ángulo B, que es justamente, se llama B o X, como quieran llamarlo. Acá está mi incógnita. C mide 20 centímetros y el ángulo C, que sería el seno de 40 grados. Acá está lo que yo estoy buscando, la amplitud del ángulo B. Mi ejercicio va a terminar cuando yo diga cuánto mide este ángulo. Por tratarse de un ángulo, su medida debe quedar expresada en grados, minutos y segundos. ¿Recuerdan ustedes las proporciones? Las proporciones que eran el producto, esto se llama extremo, medio, medio. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Nosotros ya lo aplicamos en otra oportunidad. Entonces sería el producto de los extremos, 30 por el seno de 40 grados, va a ser igual al producto de los medios, el seno del ángulo B por 20. Acá está lo que estoy buscando. Acá. Ese 20 que está multiplicando al seno de B va a pasar para acá dividiendo. Entonces hacemos 30 por el seno de 40 grados dividido 20. Y esto me da 0,964. Recuerden que estos 30 son centímetros, estos 20 son centímetros. Esto se va a simplificar y me queda este número solito. ¿Y cómo calculo
el ángulo B. Yo puedo pasar este seno a este miembro multiplicando, dividiendo, restando, sumando. No. Recuerdan ustedes, pasa con la operación inversa. Entonces, seno a la menos 1 de 0,964 me va a dar la amplitud del ángulo B. ¿Y cómo se hacía esto? Esto lo hace la calculadora. ¿Cómo cargo? Shift, seno, ahí está seno a la menos 1, 0,964, la tecla igual, y ahí aparece con coma, pero los ángulos no se miden con coma. Los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. ¿Qué hago? Le pido que me lo lleve a grados, minutos y segundos. Entonces, 74 grados, 34 minutos, 45 segundos. Lo que está después de la coma ya son décimas de segundos. Y de esa manera hemos calculado la amplitud del ángulo B. ¿Sí? Acá, por el momento, llegué a la respuesta porque esto es lo único que me pide el enunciado. Fíjense la diferencia con aquel ejercicio. En aquel ejercicio ubica la información en el dibujo, no te dice quién es A, quién es B, quién es C. Se pueden presentar situaciones así. Si se presenta algo así, es el alumno quien tiene la tarea de darle los nombres correspondientes a los vértices y a los lados. Entonces yo llamo a esto lo llamo B y a esto lo llamo C. Entonces, si esto es B, su lado opuesto es B mayúscula. Si esto es A, su lado opuesto es A mayúscula. Si esto es C, su lado opuesto va a ser C mayúscula. Entonces, acá está lo que me pide el enunciado, calcular la medida, la longitud de este lado. Muchachos, ustedes tienen que prever las respuestas. Cuando a mí me piden calcular un ángulo, yo ya tengo que saber que la respuesta debe quedar en grados, minutos y segundos. Cuando a mí me piden calcular un lado, mi respuesta tiene que quedar en la unidad que indica el ejercicio, ya sea metro, centímetro, milímetro, kilómetro. ¿Se entiende? Hay que respetar las unidades, porque si no son números comunes. Vamos a ver si se puede aplicar el teorema del seno. A es al seno de A, como B es al seno de B, como C es al seno de C. Les dije que una de estas razones tiene que estar completa para poder aplicar el teorema del seno. ¿Tenemos la medida de A? Sí, está acá. ¿El ángulo A? No, esto es incógnita. ¿Tenemos la medida de B? Sí, vale 10. ¿Y el ángulo B? No, es incógnita. ¿Tenemos el lado C? No, es incógnita. Y tenemos el lado C. Fíjense, el ángulo C. Ninguna de las razones está completa. Acá me falta el ángulo A, acá me falta el ángulo B y acá me está faltando el lado C. ¿Eso qué quiere decir? Que el teorema del seno no me sirve, no me va a permitir resolver este ejercicio. Tengo que aplicar ¿cuál? ¿Cuál es el otro teorema que podemos aplicar? El teorema del coseno. Muchachos, era mucho más fácil, como yo les dije hoy en la parte teórica, miren el triángulo, obsérvenlo. Yo tengo este lado y tengo como información el ángulo que determinan esos dos lados. De la única forma que se puede resolver es aplicando el teorema del coseno. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque tengo dos lados y el ángulo que comprende esos dos lados. No era necesario hacer este planteo del teorema del seno, pero como estoy explicando, se los hago detenidamente. Bien, ¿qué dice el teorema del coseno? En todo triángulo, un lado al cuadrado, en nuestro caso va a ser x, va a ser igual a la suma de los otros dos lados. ¿Quiénes son los otros dos lados? B al cuadrado, C al cuadrado. No, A. Voy de vuelta. En todo triángulo, un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, que en este caso sería A y B o B y A, menos el doble producto de dichos lados
por el coseno del ángulo que ellos determinan. ¿Qué ángulo determinan B y A? El ángulo C. Vamos a reemplazar ahora. ¿Cuánto mide B? 10 al cuadrado. ¿Cuánto mide A? 15 al cuadrado. Menos 2 por B que vale 10, por A que vale 15, por el coseno de C. ¿Cuánto mide C? 30 grados. El secreto de esto, muchachos, está en separar en término, ¿eh? Separamos en término y hacemos tranquilos la cuenta. 10 al cuadrado es 100, 15 al cuadrado 225, y ahora hacemos 2 por 10 por 15 por el coseno de 30 grados, de una sola vez, 259.80. Entonces, x al cuadrado va a ser igual 100 más 225 menos 259.80, 65.2. Finalmente, esta potencia pasa al otro miembro como una raíz. Más de uno de ustedes me va a decir, pero profesora, ¿por qué no aplica módulo? ¿Saben por qué no se aplica módulo? Porque yo lo que estoy calculando es una distancia, es una longitud. El valor negativo no me sirve como respuesta porque no existen medidas de ningún triángulo, ningún lado de un triángulo va a tener un valor negativo, por eso me sirve solamente el valor positivo. Calculamos la raíz cuadrada y me queda 8.07. ¿Esto quién es? Esto es la medida del lado C. Y de esta manera hemos calculado en este caso 8,07 ¿qué? Grados, minutos, segundos. Es un lado lo que estoy calculando. ¿Cómo está medido el lado? En centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Acá está, esto es muy importante, porque yo no sé, si vos me escribís así y no me indicás la unidad, no sé de qué me estás hablando, si me estás hablando de un lado o de un ángulo. Por eso es muy importante escribir la unidad correspondiente. Cuando estoy calculando un ángulo, primero tengo que escribirle el sombrerito a la letra. Ahí estoy haciendo referencia que estoy calculando un ángulo. Y además, tener en cuenta que los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. Cuando estoy calculando el lado, no se pone un sombrerito sobre la letra, se pone una línea, una rayita, ¿sí? Y la unidad correspondiente, ya sea centímetro, milímetro, kilómetro, ¿eso de dónde lo voy a sacar? Y tengo que ver con qué unidades está trabajando el ejercicio.